mesa del panel tenemos los micrófonos que ustedes pueden utilizar. Hay un botoncito ahí para poder encenderlos. Ahorita les voy a ayudar con esa parte. Para que no tengan que desplazarse hasta acá para dar la respuesta. Vamos a tratar también de reducir las respuestas a 1 minuto para que poder tener chance de contestarle a la mayor cantidad de personas posibles que muy amablemente nos han enviado sus preguntas. La primera consulta que tenemos esta noche es para el doctor Pablo Montes de Oca y dice así: quisiera saber cuál es el procedimiento que realiza el laboratorio para determinar el resultado, cómo se toma la muestra, qué tipo de muestra es y si es igual en adultos, niños o recién nacidos. Muchas gracias. El procedimiento que seguimos para la determinación de la paternidad es mediante el examen conocido por prueba de ADN o de marcadores genéticos basados en la molécula del ADN. La muestra que tomamos, bueno, son 2 tipos de muestra, preferentemente el epitelio bucal es un aplicador, se frota la parte interna de la boca, donde se extrae el material biológico, el acervito de la boca. Esto lleva a un proceso mediante el cual se extrae el ADN. Al obtener ese ADN, pues, mediante ciertas técnicas moleculares, se comparan ciertos marcadores entre los individuos que estamos comparando. Al final, bueno, en caso de que no sea el padre, pues no va a compartir determinadas regiones de la información, y si es el padre, no se descarta, pues va a compartir. Posteriormente hacemos un análisis estadístico para determinar cuál es la probabilidad de que otro hombre de la población en estudio pueda ser el padre, de tal manera que viene a ser una prueba con mucho vigor, con mucha fortaleza. Los resultados que emitimos y según requisitos o acuerdos internacionales poseen probabilidades de paternidad superiores al 99,99 y más por ciento de probabilidad de paternidad. ¿Hay algunas? Sí, sí es igual en niños y huesos. Sí, es el mismo procedimiento para todos los estudios. Bueno, les comentaba que no solamente el epitelio bucal, sino puede ser en sangre también. Hay muchas personas que todavía tienen cierto atavismo por la sangre. A nivel internacional realmente es el epitelio bucal lo que se toma. Sin embargo, todavía hay muchas personas que prefieren la función capilar, duele más. Nosotros preferimos que sea menos invasivo, menos doloroso, pero también lo podemos hacer a nivel de sangre. Esas 2 metodologías que es igual para los 2 o dependiendo de lo que ellos lo determinen. Gracias. Hago una aclaración, hay muchas preguntas acerca del tema del costo del procedimiento para la prueba de ADN. Para esto, los personeros del laboratorio Sechanti tienen a una persona que les va a estar atendiendo ese tipo de consultas durante el periodo de refrigerio. Nuestra siguiente consulta es para la licenciada Quesada. El licenciado me está haciendo una consulta en el caso de difuntos. Bueno, no es lo usual, sin embargo ya lo hemos hecho. Ahí obviamente tomamos otro tipo de material biológico, cabellos de ciertas zonas donde se puedan tomar, o inclusive hasta restos óseos. Muchas gracias. La pregunta para doña Eugenia Quesada es la siguiente. ¿Existe en lo que se presentó al Consejo, dice, igualdad en relación con restricción migratoria, que se le imponga la misma restricción a la parte actora? No, eso tendría que ser por reforma del artículo 13 de la ley de selección, no está para la consulta al Consejo Superior. Gracias. La siguiente pregunta la realiza Caterina Arias y está dirigida al licenciado Pedro Virute y dice, en primera instancia, un comentario: me parece increíble que haya abogados que no defiendan a los hombres. ¿Por qué a las mujeres no les piden reportes de gastos y por qué los hombres sí tienen que hacerlo? Y si ellos quieren estudiar, ¿no pueden? Como bien señaló mi buen amigo
consultorio de un abogado o abogada que defiende los intereses de las mujeres que llegan a establecer una pensión alimentaria. Simplemente por cuestión académica yo he mandado valores al mismo lugar, porque la ley establece que lo pueden hacer verbalmente, ni siquiera verbalmente le reciben la demanda al varón. Eso es una discriminación que existe, y por eso yo he dicho que el Poder Judicial debe ya excluir, más bien contrario a lo que hablábamos con Gilbert, la defensa pública en casos de pensiones alimentarias. Para eso están los consultorios jurídicos de las universidades, todas tienen un consultorio, y las casas de la justicia. El Colegio de Abogados tiene una excelente casa de la justicia donde atienden gratuitamente. O sea que todas estas personas, mujeres que van ahí, las pueden atender allá. Y los hombres sí pueden ser también atendidos en esas casas de la justicia. Pero yo sí pienso que hay muchos abogados que defienden a ambas partes. Lo que pasa es que a las mujeres debe ser más gratuito, sinceramente, que a los varones. Quiero agregar relacionado con el reporte de los gastos. Desde mi experiencia como juez, eso yo lo viví mucho. En algunos casos, señores presentaron reclamos de que la señora madre no estaba utilizando el dinero para lo que era el dinero. Entonces, había que se le pide informes y esto y lo otro. Entonces, aquí hay un vacío en la ley de pensiones alimentarias. Yo tuve que rechazar muchas veces estas cuestiones porque la ley de pensiones alimentarias es omisa en esto. Entonces, cuando se tenga sospecha de que el dinero se está utilizando para otras cosas, hasta personales, de quien administra ese dinero, porque ese dinero no es de la mamá, es del niño. La madre es administradora de ese dinero. ¿Qué hay que hacer aquí? Reformar la ley de pensiones alimentarias en este campo para incorporar el incidente de modificación, diría yo, de la administración de este dinero. Mientras esto no esté en la ley de pensiones alimentarias, por más prueba que se tenga de que el dinero no está siendo utilizado a lo que debe ser, que es los límites del niño, se rechaza. Quería agregar esto, me parece que Pedro se olvidó. A ver, la siguiente pregunta va para el señor diputado don Oscar López. Y dice, ¿qué sucede cuando el hombre tiene un nuevo vínculo matrimonial y se queda sin empleo? ¿Por qué apremiarlo? La pregunta de don Diego Rodríguez. ¿Qué sucede cuando el hombre tiene un nuevo vínculo matrimonial y se queda sin empleo? ¿Por qué lo apremian? No comprendo mucho el tema de por qué lo apremia. O sea, cuando el hombre tiene un nuevo vínculo, pues es un asunto personal. Si tiene hijos de su anterior relación y tiene una obligación, tiene que cumplirla. Acá no se trata de que la hora va a ser que juega de nuevo, ¿verdad? No, la persona tiene que cumplir con sus obligaciones. Y si tiene 3, 4 hijos con distintas mujeres, tiene que cumplir. El proyecto de ley no contempla ese tipo de aspectos de relaciones ulteriores o posteriores sentimentalmente, porque sería violar los derechos concebidos predeterminadamente de los anteriores, de niños de anteriores relaciones. Así que no, eso no se contempla en el proyecto. Gracias. La siguiente pregunta es para don Gilbert Gómez y dice lo siguiente: el monto fijado por pensión alimentaria y bono escolar cubre lo que se supone ocupa un niño para cubrir todas sus necesidades. Si es así, siendo ambos padres los responsables por igual de las necesidades del menor, ¿por qué solo existe un solo obligado? ¿Por qué el monto no es dividido por igual entre los dos progenitores si ambos están en condición física y psicológica para trabajar por igual? ¿Sí? Es que yo escribí sobre eso, la entera extra. Sí, yo sé. Bueno, mire, entonces, lo de la aplicación del monto de la pensión es algo tan discutido, tan comentado, que no tenemos una tabla, un cálculo exacto que nos vaya a identificar el monto. Hay muchas formas de llegar a ese monto. Puede ser por mutuo acuerdo, por ejemplo. Sí sé y reconozco
No puede ser posible de que con solo el dicho de la mujer se fije el punto de pensión alimentaria. Eso está pasando. Yo he tenido que presentar el curso de laboratorio de operación en estos momentos, porque de acuerdo al artículo 317 del Código Procesal Civil, hay que hacer pruebas. La doctrina, con Claudio Alejandro Renucio, Prestación Alimentaria, que es un libro obligatorio de todos los jueces, de todos los abogados de Costa Rica, y no solo Costa Rica, en toda Latinoamérica, que tenemos que tener en los escritorios, donde obliga a quien pide la pensión ofrecer pruebas. Entonces, se habló del sistema de vida acostumbrado. Cada caso es por aparte. Si el niño está acostumbrado a escuela privada, pues por ahí se va. Si es de escuela pública, igual. Si lo transportan en taxi o en bus, también. Si tienen que pagar empleada, etcétera, etcétera. También a mí otras veces me han preguntado que por qué solo al hombre se le pide pensión y a la mujer no. Muchas veces, y casi siempre va a ser así, la mujer está dedicada al hogar, a los quehaceres del hogar, y más bien necesita alimentación y pensión de parte del hombre. Entonces, por esa razón, siempre va a ser el varón, porque se entiende que el varón es el principal obligado, y la mujer, pero si cuenta con recursos propios también. En fin, si encuentro, pues yo sé que aquí viene cómo explico yo bien bonito para que ustedes en internet consulten sobre esto de la fijación de pensión alimentaria, que es un tema muy importante, pero en realidad aquí está. Condiciones para fijar pensión alimentaria, eso salió el 7 de noviembre del 2014. Vamos a ver. Muchas veces la persona obligada, una vez notificada, no se pone. En la práctica se da eso. Entonces, algún varón, sobre todo, no le interesa el asunto, se olvida, no señala para ver notificaciones, como que no le interesa. Entonces, ahí es donde más va a aterrizar el monto que pide la señora y el juez lo pone, porque es la verdad. Bueno, entonces, el proceso de divorcio ya lo dije, por un acuerdo, muy bien. También aquí, cuando el padre se obliga por tiene nuevas obligaciones, nueva familia, nuevos hijos, nuevos compromisos, el monto, si es un monto poco, él lo siente muy alto, porque no puede, porque está con otras obligaciones y no puede con todas. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales también el monto se siente alto. Dice, la persona demandada algunas veces no va a las audiencias que se señalan para que se ponga de acuerdo con la persona que presentó el proceso, ni siquiera llega su prueba testimonial o alguna otra que debe presidir. ¿Qué va a ir como hombre? ¿Cómo va a poder ir como hombre a una audiencia si no sabe nada? Si no señaló para ver notificaciones, y si llega solo, sin pruebas, sin testigos, sin nada. Ahí ustedes tienen la ventaja de la mujer que lleva con su abogado, que lleva todo bien hecho, bien asesorado y que tiene lugar para notificaciones, pero otro no. Entonces, una de las cosas por las cuales repercute en el monto. Para poder continuar, más preguntas. Bueno, porque aquí más, a ver, ya antes de noviembre de las condiciones para fijar pensión alimentaria, aquí lo explico yo, aquí más todavía. Muchas gracias. La siguiente consulta es para el licenciado Pedro Virute y dice lo siguiente, en ese nombre. ¿Cómo es posible que un juez determine una pensión sin la asesoría de un trabajador social, psicólogo y nutricionista? Bueno, de hecho es posible porque siempre se hace y la misma ley establece que él como juzgador tiene esa potestad. Cuando hay un tribunal compuesto por 3 personas, psicólogo, trabajador social y el mismo juez, es cuando se refiere a situaciones de regulación de visitas, custodia, guarda, crianza, potestad. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece y exige que sean estas 3 personas quienes tienen que oír al menor de edad, porque es un derecho procesal que tiene menor de edad. No lo hacen, ahí lo hacen al revés, siempre lo hace el profesor. Y en materia de pensiones alimentarias, lo que yo siempre he sostenido
es que el juez, y ahora lo vienen haciendo a través de que hacen una mediación previa, antes de fijar el monto alimentario tiene que ir a la otra parte necesariamente. Y la otra parte, les advierto yo siempre, lleguen con toda la prueba de descargo. Pero ya por ley es que el juez está en la obligación y en la potestad de resolver el monto de la pensión sin contar con el trabajador social y el psicólogo, que lo puede luego, para mejor resolver, incorporar un estudio psicosocial. Pero la fijación inicial la debe ser el solito con la prueba que le presenta. La siguiente prueba es para la siguiente pregunta es para el doctor Pablo Montes de Oca y dice, ¿se puede solicitar una prueba de paternidad de un hijo o hija mayor de edad? ¿Sabe usted de casos donde haya servido como prueba? Sí, claro, como hacer un mecanismo privado, nosotros recibimos gran variedad de situaciones y sí, hemos recibido casos donde ya mayores de edad voluntariamente llegan a hacerse las pruebas, con o sin el padre reconocido, inclusive con otro padre reconocido. Sí sabemos de casos que han sido utilizados, lamentablemente no les puedo decir de la resolución o del desenlace de eso, hemos sabido que los han utilizado. Pueden utilizarlas para efectos legales, no tanto para el registro civil, puesto que ya la vía administrativa está bien establecida, que es el laboratorio privado de paternidad de la Caja, Establecición de Seguro Social. Sin embargo, para la vía judicial, pues nuestras pruebas sí deben tener reconocimiento. Gracias. La siguiente pregunta es para la licenciada Eugenia. Dice, parte de don Enrique Zúñiga, y dice, ¿existe algún proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa en este momento supongo, con temas de pensiones? Y si es así, ¿cómo se llama el proyecto? Gracias. Sí, efectivamente, tenemos un proyecto legislativo, el proyecto 18.840. Era una iniciativa que no la apadrinó un exdiputado de la unidad, el exdiputado José Roberto Rodríguez Quesada, y realmente sabemos que está en un puesto alto, entonces no hemos vuelto realmente a hacer más lobby dentro del recinto de la Asamblea, pero en algún momento pensamos ya retomarlo o bien apoyar de don Oscar López. Gracias. La siguiente pregunta es para don Pedro Ayú, que dice, don Pedro, ¿qué sucede como en mi caso, que tengo una nueva pensión y mis otros hijos ya casi son profesionales? Pues, en caso de que solicite un aumento de pensión, la acogerá dado que ya no tengo que pagar la pensión de mis hijos mayores y se supone que tengo más recursos económicos. Siempre la pensión alimentaria se fija tomando en cuenta las posibilidades económicas de quien paga la pensión y las necesidades de quien la recibe. No necesariamente, si la persona es millonaria, tiene que pagar una pensión millonaria. A veces también de los ingresos de una persona puede ser que se le vaya el 70 al 80% de la manutención de una familia es muy grande. De hecho, si hay dos personas que ganan $500,000, pero uno tiene 3 hijos, el otro tiene uno, pues pagará más que el que tiene más hijos. En España hay una tabla muy efectiva. En Costa Rica andan generalmente fijando, de acuerdo a las estadísticas, montos del 30-35% de los ingresos netos de quien paga la pensión. En este caso concreto, si ya usted más bien se está librando de 2 pensiones, porque son ellos ya casi profesionales, pues entonces esa economía que usted va a tener en su ingreso perfectamente puede ser de alguna manera dirigida a otra obligación alimentaria, ya sea de esta misma mamá o de otra mamá. Pero eso se va a ver mediante un incidente de modificación de la prestación alimentaria. Estoy pagando ahora a 2 muchachos que ya van a ser profesionales. Cuando son profesionales, la ley establece que se supone el pago de la pensión. Ya no va a pagar más ese monto. Bueno, si hay por ahí otro acreedor alimentario, puede ser que si se hace un incidente de aumento, le vayan a aumentar un poco la pensión por el ahorro, entre comillas, que se está haciendo de las otras 2 pensiones de los muchachos ya profesionales. La siguiente pregunta es para don Oscar López. Dice lo siguiente: ¿qué opina
opina de que el Estado extraordinariamente, al menos una vez cada 4 años, el 29 de febrero a medianoche, colabore por una sola vez en la vida mediante pago con la libertad del apremiado de primera vez? Una idea como cualquier otra, nos dice don David Rodríguez. No, David, le agradezco la pregunta. Honestamente, yo no sé si será que hasta ahora el Alzheimer me ataca, esa era la cosa, pero me cuesta asimilar su pregunta, David. No le veo una relación muy directa con el tema en virtud de que tenga el Estado costarricense que tomar ese tipo de poses cada 4 años, así al estilo bisiesto. No. En todo caso, lo que nosotros buscamos con el proyecto, como repito, no es sobre un asunto delincuencial, y eso que quede muy claro. Hay que dividir en esa cárcel, llámese la Reforma, San Sebastián, la Leticia, Sandoval de Limón, hay delincuentes que deben ser tratados como delincuentes y hay ciudadanos que no son delincuentes que están ahí privados de libertad por el tema de la prisión alimentaria. Usted no puede tratar iguales a los que son diferentes ni tratar diferentes a los que son iguales. Ese es el principio del artículo 33 de la Constitución Política. Desde esa perspectiva, el tratamiento que nosotros buscamos en el proyecto de ley hacia el ser humano que está privado de libertad por no pago de prisión alimentaria es diferenciadísimo de pies a cabeza con respecto al que delinque, cuyos presupuestos jurídicos son absolutamente diferentes a los de una prisión alimentaria. Gracias. La siguiente pregunta es para doña Eugenia. Dice: ¿qué iniciativas hay en relación con la restricción migratoria? ¿Habrá alguna otra? Aparte de la de licenciado Díaz. Sí, precisamente en nuestro proyecto de ley, el 18.847, cuando lo presentamos en iniciativa popular, proponíamos la posibilidad de incluir a un juez precisamente a presentar todos los atestados correspondientes para que ese juez autorizara la salida del obligado alimentario, por ejemplo, por razones de estudio, por razones de trabajo, hasta por un paseo, demostrando su permanencia en determinado lugar, que en realidad así no se ve desprotegido el derecho alimentario de los niños. Gracias. La siguiente pregunta es para don Gilbert Gómez y la envía don Manuel Carvalho. Dice: ¿qué se hace con las pruebas falsas, escritas o de testigos presentados por un padre o madre que afectan la decisión del juez? ¿Hay pena o consecuencia ante este falso testimonio, especialmente la persona que abusó para fijar la pensión inicial? Bueno, nunca he visto un asunto así de que se hable de pruebas falsas y así como se me está preguntando, como se me está consultando. Si las hubiera, pues le corresponderá al juez de pensiones testimoniar piezas y comunicar al Ministerio Público para que se investigue eso. En mi práctica nunca vi yo. Es que las pruebas que se presentan prácticamente son documentales: certificaciones de nacimiento, de matrimonio, constancias de colegio, gastos de alquiler, cosas elementales. Pero si hubiera alguna, si hubiera algo que no es, que se puede ir demostrar por otras pruebas que no son verdad, una confesión que dice que sí es y los testigos dicen otra cosa, pues ahí hay que analizar un testimonio de piezas por perjurio o falso testimonio, pero en esa forma, pero ponerse a analizar documentales nunca lo vi, y si fuera necesario, pues entonces el testimonio empieza para que se investigue por aparte. Ahí el juez de oficio tiene que actuar comunicando al Ministerio Público. Gracias. La siguiente consulta es para el licenciado Berute y dice: ¿qué sucede cuando un hijo mayor de edad se encuentra estudiando y trabajando a la vez? ¿Él continúa con su derecho a recibir pensión alimentaria o se acaba su beneficio a dicha pensión? Pregunta Jessica Varela. Muy amable, depende de lo siguiente. Por ejemplo, hay muchos muchachos que están estudiando y también trabajan para ayudarse a estudiar y ayudarle al papá o a la mamá que paga la pensión a terminar sus estudios. Si gana 100.000 colones mensuales y está estudiando aún y el papá le paga la pensión, digamos, de 200.000 colones, y el juez valora que esos 100 de él son un complemento de los 200 del papá,
y no exonera el papá del pago de la pensión. En otros casos, si el muchacho ya gana un salario de medio millón, o lo que fuera de colores, y la pensión que se está pagando es de 100.000 o 200.000, en este caso concreto, muy probablemente el juez exonera el pago de la pensión al papá porque ya el muchacho es autosuficiente y es mayor de edad y cumple el presupuesto de ley. Solo quiero complementar lo que mi querido Oliver decía. Yo todos los días veo un montón de pruebas falsas. Las pruebas falsas documentales, donde por ejemplo, en el afán de querer impresionar al juez para que pida una demanda de pensión, un monto de pensión muy alto, me presentan el montón de documentos. Yo tengo un asistente y me pongo a revisar documentos. Resulta que la señora con los chiquitos no tiene perros y me han salido facturas de pastores alemanes y todo, comida de perro y todo demás. Luego revisamos facturas y para niños no hay todo, las facturas no se dan cuenta, las presentan mal y vienen llenas de compras de licores, cerveza, cigarros y un puro de maderos. Eso son pruebas falsas. Y de acuerdo al artículo 100 del CPC, eso se llama, como sabe Oliver, fraude procesal. Nada más. Gracias. La siguiente pregunta es para doña Eugenia Quesada. Doña Eugenia, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando a una persona la sacan de su trabajo por aprehensión? Pasa pocos días adentro de la cárcel y sale y por eso pierde su trabajo y no consigue, porque el motivo del despido fue ese. Es precisamente uno de los efectos ilógicos que tiene la aprehensión por deuda alimentaria, porque perdió el trabajo, que era su fuente precisamente de generar recursos y de proveer de alimento a los hijos. Entonces, el obligado alimentario que era desempleado recurre entonces a una solicitud para buscar trabajo que durante un mes y excepcionalmente 2 meses los beneficiarios no van a recibir ese monto. Después, si consigue eventualmente en ese lapso trabajo nuevamente, no va a poder cubrir los 2 meses de los que se le suspende el pago de pensión, entonces tiene que pedir un pago en tractos y en realidad todo se complica y a la postre el resultado que tenemos es que no recibieron por ese lapso los beneficiarios de ese aporte y el hombre quedó desempleado y la mayoría de las veces el trabajo que logra conseguir, si lo logra conseguir en ese tiempo, es un monto mucho menor. Entonces también presenta el incidente del trabajo. Gracias. La siguiente pregunta es similar a la anterior, pero va dirigida a don Oscar López. Justamente habla de cómo pretende el proyecto de ley resolver el problema para las personas que pierden sus trabajos por una premio corporal. Bueno, permítanme decirles que ahora les manifesté de una persona que está o estaba acá en el auditorio, creo que está todavía, no lo veo de aquí, si me acerco tampoco. Parece que ya lo notificaron efectivamente, sí perdió el empleo, hoy lo despidieron ante la negativa de poder salir del país a trabajar, acompañar a su jefe. Entonces prescindieron de los servicios de este señor que mañana tendrá que estar sentado en un parque con la nación, no con la teja como lo hace los viernes, sino con la nación, buscando los clasificados de trabajo. Mañana cambiará de periódico. Qué penoso, porque esto me da pie para contestarle que el proyecto de ley nuestro, como dije en mi exposición, incluye una articulación entre el Ministerio de Trabajo con sectores productivos, formales o informales, creando una bolsa de empleo que permita asistir a este tipo de personas. Y voy a poner un ejemplo, el caso de mi amigo Pedro Virote, que es un abogado prominente y que por esas cosas de la vida, bueno, no tiene trabajo como abogado. Bueno, le buscamos empleo cogiendo